Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa, fue viceministro de Defensa, fue secretario del ministro de Defensa, No, secretario general de la presidencia. secretario general de la presidencia con Santos, después fue candidato presidencial en 2018 como fórmula de Germán Vargas Lleras. Sí. Y ahora es candidato presidencial Y por también segunda vez. dos veces embajador en Washington y también fui jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda. Jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda. ¿Qué más? ¿Cómo está Juan Carlos? Bien, bien, Daniel, un gusto verlo y gracias por invitarme aquí a este espacio La Silla Vacía. ¿Qué tal la segunda candidatura? Esta sí, bueno, hasta ahora liderando, encabezando esa foto del tarjetón. En 2018 usted finalmente recogió firmas y hizo un acuerdo con Germán Vargas para lo que fue como ese intento poco lucido de Vargas, el último de él en el 2018. Si recogí firmas, alcancé a inscribir mi candidatura, duré una semana de candidato y ahí hicimos el acuerdo con Germán Vargas, donde pasé a hacer su fórmula vicepresidencial. Y bueno, igual se sacaron 1.400.000 votos, que eran poquitos para Vargas, pero para mí fueron un buen comienzo de carrera para lo que es lo que estamos intentando hoy. Y ahora entonces usted volvió a recoger firmas, ¿cierto? No, 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 yo Oxígeno. esta vez he tenido el apoyo de dos partidos, el Partido Oxígeno y el Partido ADA. ¿Ese cuál es? Ese, básicamente, el Partido Alianza Democrática Alternativa. Alternativa, y bueno, han sido muy amables en apoyarme y ha sido interesante porque es un partido con mucho enfoque en el Pacífico, pero realmente tiene todo el país, al igual que Oxígeno, un partido muy interesante, pero es de gente independiente, gente organizada, mejor dicho, dos partidos de renovación, si se quiere, en la política en Colombia. Venga, arranco con lo que es la reunión de mañana. Estamos grabando un día antes de la reunión del presidente Petro con Donald Trump. Y usted ha estado en dos de las posiciones que son como más influyentes o donde uno mejor conoce la relación bilateral con Estados Unidos, el Ministerio de Defensa y la Embajada en Washington. Además, usted tiene unas raíces profundas con Estados Unidos. Usted hizo una maestría en Princeton. Sí, sí. Usted es economista javeriano y ha trabajado en Estados Unidos como en todo este tiempo. Le voy a poner aquí a Petro calentando la reunión con Donald Trump. Esto fue lo que dijo la semana pasada el presidente Petro. El 3 de febrero, que es una reunión clave, fundamental, determinante no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad. Bueno, entonces, póngale el Petro Translator, ¿verdad? Porque ahí creo que el presidente está diciendo una cosa, más allá de esa pequeña grandilocuencia, es que esta es una reunión muy particular para un jefe de Estado que llega ya metido en la lista Clinton. Hábleme de cómo ve usted esta reunión, qué es lo que está en juego para el país y también para el presidente y la figura del presidente. Daniel, yo he lamentado mucho que la diplomacia en Colombia se haya manejado a las patadas. Y eso es lo que ha hecho desafortunadamente el presidente Petro. Provocar, buscar confrontación, meterse en rencillas. Yo me acuerdo cuando se puso a intervenir en la política en Perú, en Ecuador, en Chile, luego en Medio Oriente. En Estados Unidos se dedicó a ofender todo el tiempo al presidente de los Estados Unidos. Y cuando se puso en esas, un día le pegaron su apretón. Por un lado, por haber dejado expandir la criminalidad en Colombia y en particular el negocio del narcotráfico, pues seguramente eso tiene consecuencias y ha llevado a que tenga el país desertificado, él en la lista Clinton y sin visa. O sea, es un tema muy grave. Siguió aliado con Maduro, jefe del cártel de los Soles, y ya cuando le hicieron una amenaza entonces fue de rodillas, allá a pedir como perrito faldero, por favor, recíbanme, porque eso que dice ahí es lo que me choca, que es que él va a hacer un tema personal. Y luego entonces dice que es para la humanidad. No es personal. Va a ser un problema personal a resolver eso porque le quedan además 6 meses de gobierno, cuando pudo haber trabajado por el comercio, por la inversión, por la seguridad, por el turismo, por la tecnología. Nada de eso hizo. Entonces esta reunión pues es una reunión, sí, atípica, que sí le voy a decir algo, ojalá salga bien para Colombia. Porque al final el presidente es el jefe del Estado, es el jefe de gobierno, y yo no quiero que a Colombia la sigan castigando por el mal comportamiento y la mala actitud del presidente y que pagan es los ciudadanos, los trabajadores, los empresarios. ¿Usted le parece
que estuvo bien lo que hizo Estados Unidos de meterlo en la lista Clinton. Usted ha visto, pues, la justificación que ponen ellos es bastante vaga. Lo meten en una lista que no tiene que ver con cocaína, sino con fentanilo. Em, Creo que más allá de la postura política que uno tenga, como actúa un país contra o alrededor del jefe de Estado del país de uno, pues llama también a definir como sus lealtades patrióticas. Y usted que es tan patriota, no sé. Daniel, ¿Cómo yo soy un patriota y daría la vida por mi patria, por Colombia. Esos juramentos además los hicimos cuando alguna vez de muy jovencitos portamos los uniformes y juramos bandera. Ese es el famoso juramento a la bandera. Sí, para mucha gente no es importante, para quienes lo hemos hecho, es el juramento de defender con la vida, si es necesario, nuestro país. Sí. Y yo eso lo llevo en mi ADN, en mi impronta personal. Pero nada tiene eso que ver con yo defender a una persona que en un momento dado se ha dedicado a esa facilitar la expansión criminal, a validar hechos de terrorismo. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Cali. Hace 3 meses pusieron un carro bomba en Cali. El presidente nunca fue. Yo fui a los 10 días. Yo digo, ¿cómo es posible que el presidente no va a solidarizarse con las víctimas? Nos han matado soldados, él no va a los entierros. Han asesinado civiles, puesto carros bombas en el Cauca, en el Catatumbo. No hay esa conexión con el país. Pero en cambio sí veo siempre una defensa del negocio del narcotráfico, justificaciones, explicaciones. Yo no tengo las razones por las cuales lo metieron a la lista Clinton, no las conozco. Y no me he puesto a averiguar, pero sí le digo algo. Para que en Estados Unidos se den ciertos procedimientos, eso no es simplemente un tema de ordénase o que hay una voluntad. Hay un procedimiento ¿Sí? que debió seguramente seguro. seguir unos análisis sobre qué argumentos hay. Yo no los conozco y les soy franco, no me voy a meter en eso ni un minuto, porque a mí lo que me importa hoy es ayudarle al país a que dé una vuelta a la página y tengamos un presidente, espero que los colombianos me den esa oportunidad de servirles, que tenga reputación, que tenga respeto y que venga a trabajar para que las relaciones internacionales de Colombia sean comercio, inversión, turismo, empleo, seguridad, tecnología, educación. ¿Qué cree que le van a pedir a Petro? ¿Por qué están llamando a Petro para Washington? ¿Qué le van a pedir? De verdad. No sé, a mí lo que me preocupa es que va a entregar lo que nadie más entregaría, porque está en un problema personal. ¿Sí me entiende? El tipo va a ser capaz de entregar lo que le pidan con tal de tener una tranquilidad futura. Y eso me preocupa porque en las relaciones internacionales, mire, Pero a mí me parece que esa es una evaluación un poquito, no, a ver, no sé, yo que he observado a Petro, pues es el presidente, siento que Petro ha sentado como nunca antes una posición que no sé si es correcta, pero al menos es temeraria. Unos la llaman valiente, otros temeraria frente a Estados Unidos. Es decir, Petro, evidentemente arrodillado, no lo veo yo. uy, yo lo veo de rodillas. Apenas le dijeron que iba a pasar algo aquí en Colombia, por favor, recíbanme, consiguió 10.000 millones de pesos del erario público que estarían gastados en otra cosa para contratar unos asesores allá que cuestan un infierno de plata para que lo defiendan a él y no a los colombianos. Eso no está bien, Daniel. Eso no está bien y no debemos entrar en esas justificaciones. El papel del jefe del Estado de la Nación es representar dignamente a los colombianos, es servirle a la gente para que las cosas que le convienen a los colombianos pasen. Sí. Ese discurso grandilocuente es un discurso ideológico que muchos colombianos no creemos, no le creemos, no respetamos y en cambio ha puesto el país en riesgo a que nos pongan aranceles. Daniel, a mí mismo me tocó irme para Washington porque le iban a colocar aranceles a los productos colombianos y eso eran 5 millones de empleos que estaban en riesgo. Los de las madres cabezas de familia de las flores, los de los textileros en Antioquia, los del calzado en Santander, los del petróleo en los llanos. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Solamente que porque estoy ideológico? Eso No. eso que usted hizo ha sido interpretado por el gobierno como que hay unas personas que están asociadas a las mafias y no estoy seguro si Petro lo dijo personalmente, pero usó el hecho de que un familiar suyo tuvo un tema como de narcotráfico en Estados Unidos, un tío suyo, no sé, lejano, y lo usó para decir que ustedes estaban básicamente a favor de los mafiosos, yendo allá a hablar mal de Colombia y a llenarle la cabeza a Donald Trump de ideas de Gustavo Petro. Pues varias cosas. La primera, yo nunca voy a hablar mal de Colombia, nunca en mi vida. Todo el que me conoce sabe que yo voy a defender intereses de Colombia cuando he tenido la oportunidad, en el espacio que sea, siempre defendiendo el interés de Colombia, no de Petro. 2, el ataque personal, bienvenido, pero yo siempre tengo una tranquilidad.
el que sea bandido, sea de mi familia, debe estar donde deben estar los bandidos, en la cárcel o muerto. Así es. Entonces yo más bien siempre tengo la duda, es dónde deberían estar personas que han violado la ley, que han cometido delitos de lesa humanidad, que han conspirado contra el país, que han facilitado negocios criminales Sí. y en cambio no están donde deben estar. Yo sí tengo esa tranquilidad. El que tenga que ver conmigo, si es cercano, lejano, familia, no familia, si es bandido, que pague por sus consecuencias. Colombia necesita justicia. Colombia necesita la tranquilidad de que el que cometa crímenes tenga consecuencias y no lo que nos está pasando ya desde años. Bandido en Colombia que se respete termina con beneficios y encima de sus víctimas. Eso es lo que el país no resiste más. ¿Pero usted fue allá a hablar mal de Petro? ¿Cómo? Hombre, si a mí Petro me tiene sin cuidado. Yo fui a defender a los colombianos, porque es que les son, por culpa de Petro, eso sí lo digo aquí, ojo colombianos, por culpa del señor Petro, nos iban a clavar aranceles. ¿Eso qué significa? Que todos los productos colombianos iban a tener sobrecosto, no nos iban a comprar los productos, las flores, el textil, el petróleo, el calzado, todo lo que desde aquí se exporta. Imagínense la cantidad de empleos que se habrían perdido simplemente porque el presidente tiene una ideología de extrema que busca justificar una cantidad de cosas que son injustificables. Sí, en medio de eso también hay como una especie de justificación por la manera en la que giró la política exterior de Estados Unidos, que se volvió vengativa, arbitraria, voluble, hostil hacia socios tradicionales como Colombia, ¿no? Creo que bajo el liderazgo del presidente Trump, pues si ya las reglas de la política internacional y del derecho internacional tenían una interpretación bastante laxa por parte de Estados Unidos, pues ahora sí fueron como totalmente borradas. ¿A usted eso qué le parece? Daniel, lo que decida la política exterior de otro país no es mi problema ni es nuestro problema. Nuestro problema es, en el marco que estemos, promover los intereses de Colombia, beneficiar al país. Y lo peor que uno puede hacer es, si hay una acción hostil o una acción no diplomática en otro lado, buscar una camorra si eso no beneficia al país. Es decir, es que nadie se estaba metiendo con Colombia. Es decir, allá fueron a buscar cómo se metían. Yo recuerdo al presidente Petro en plena campaña electoral en Estados Unidos irse a Chicago a un meeting para favorecer uno de los candidatos que no fue el que ganó. ¿Quién pierde con eso? Los colombianos. ¿Para qué nos metemos en lo que no nos toca? Mire, le voy a contar una historia bonita. Y los principios. Venga, le cuento esta buena anécdota. Los principios. Venga, hablemos de esta anécdota. Hace unos años, cuando yo era embajador por primera vez en Estados Unidos, visité al secretario de Estado y general Colin Powell. Era Ajá. muy amigo personal. Fue una persona que fue muy generosa conmigo siempre. Entonces yo en esa época estaba preocupado porque yo veía que en la campaña electoral nadie decía nada sobre Colombia. Entonces yo le dije, oiga, secretario, deme un consejo porque yo necesito que Colombia sea relevante en esta campaña. Me dijo, no. Usted no quiere que hablen de Colombia, porque si van a hablar de Colombia, van a hablar de los problemas, entonces usted le van a crear un incendio. Yo creo que esas es un poco las lecciones de la diplomacia, Ahora, frente a principios y valores, hablemos de eso. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos aquí un presidente justificador de criminales de lesa humanidad? ¿Cómo es posible que nosotros aquí tenemos a facilitar a través de la paz total que llama él, que no es ni paz ni total, la posibilidad de que una cantidad de criminales tengan beneficios? ¿Cómo es posible que aquí él todo el tiempo esté tratando de darle una justificación a la existencia del narcotráfico como un modelo de vida y de negocio y básicamente criticando otras cosas en el mundo? Entonces yo digo, eso no debió ser parte de la diplomacia colombiana. Y la lección que hay hoy es que está teniendo que ir a Estados Unidos a tener que hablar por fin de diplomacia, pero a 6 meses de irse. Llegó la hora de que llegue un presidente que tenga una visión sobre la defensa de los intereses de Colombia y la promoción de lo que le conviene al país. Déjeme, aquí el Centro Democrático puso un trino la semana pasada. Ese trino creo que tiene varias conversaciones detrás. A mí lo que me dicen es que al menos 2 personas me han dicho que Bernie Moreno, el senador colombo estadounidense, el hermano de Luis Alberto Moreno, el expresidente del BID, habló con Álvaro Uribe y de ahí salió este trino. Y es el habilísimo Roy Barreras transmitió en Estados Unidos que Petro tramitó, perdón. Que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda si lo sacan de la lista Clinton. ¿Lo negará don Roy? Volviendo a la pregunta de qué le van a pedir a Petro. ¿Usted cree que a Petro le van a pedir algo relacionado con las elecciones? De corazón no tengo idea y no voy a especular tanto sobre eso, Daniel.
Yo tal vez lo que sí digo es deseo, para bien del país, que haya una conversación digna, con altura, y que no sea solamente enfocado en la conveniencia personal del señor Petro. El señor Petro sigue siendo el presidente de Colombia y Sí. su deber es trabajar por los intereses de los colombianos, no de su causa personal individual. Sin duda, hay un segmento muy grande de Estados Unidos, republicanos en el gobierno y demócratas, un grupo muy importante, que ve con mucha preocupación que Colombia se mueva hacia un horizonte similar al que se movió Venezuela, o lo que llaman algunos el narcocomunismo, que es la combinación entre el narcotráfico financiando las viejas ideas del comunismo. Pues eso sería muy malo para todos. Pero entre que eso ¿Y implique usted una cree que Iván intervención o no, Cepeda representa eso? yo creo que hay unas afinidades, y sobre todo siempre me quedaron dudas. Como yo lo he dicho públicamente, habría sido bueno que él aclarara las preguntas que quedaron abiertas sobre si tenía nexos o no con las FARC. Eso solo lo sabe él, pero sería bueno que algún día cuente al país sobre estas cosas. Y esto de Roy se lo traía porque creo que eso puede funcionar también para usted, y para usted como candidato en un sector que ha estado, digamos que usando sus vasos y sus vínculos con Estados Unidos. Esta es Que de... está usando esos vínculos para defender a que a Colombia no le pongan aranceles. Que quedemos claros, yo no voy a tramitar allá favores de nada ni de nadie. Yo lo que no quiero es que a Colombia la perjudiquen y se perjudique el trabajador, el empresario y la gente. Y cada vez que tenga que hacer algo para defender el interés de Colombia, no importa si soy el presidente o soy un ciudadano de a pie, pues haré lo que pueda, al menos decirlo. Le pongo, este es uno de sus competidores un poco en el sector en el que estamos. Este es Abelardo de la Espriella y su viaje misterioso a Estados Unidos. Misión cumplida, las cosas importantes de la diplomacia que hacen en secreto. Firme por la patria. Firme por la patria. ¿Usted cree que el presidente Trump debería mostrar sus preferencias en América Latina o en Colombia, como lo ha hecho en otros países de América Latina? Mire, las decisiones de cada país son de cada país, y el valor de tener una democracia es que es la gente, la ciudadanía la que decide. A mí me importa es qué piensan los colombianos, y yo lo que quiero, y estoy haciendo ese trabajo, es para que los colombianos sepan que en mi caso hay conocimiento, experiencia, relaciones con el mundo y la posibilidad de servirle a los colombianos. Eso es lo único que a mí me O sea, usted cuando va a Washington no está diciendo, bueno, sí, que no nos pongan aranceles y vengan, ayúdenme a mí en mi campaña. Me Nunca. encantaría contar con el aval del Nunca, presidente Trump. nunca ha pasado eso por mi mente, nunca lo he dicho. Yo sé porque sería indigno para mí hacer eso. Es que yo soy el aspirante, es el presidente de Colombia. Soy un tipo patriota de Colombia. Por supuesto que tengo una gran afinidad con los Estados Unidos y hay muchos vasos comunicantes para que eso le sirva a Colombia y a los Sí. colombianos. Pero ese es mi enfoque. Sí, me parecería raro que haya gente que vaya a pedir apoyo político para sí mismo, o como estoy criticando, hombre, si estoy criticando al presidente Petro por ir a pedir que lo beneficien a él y que le arreglen su problema, pues criticaría enormemente a cualquiera que vaya a hablar a ver si le apoyan su campaña. Es que esto es Colombia y yo voy a tener la mejor relación en la historia con los Estados Unidos y con otros países del mundo, pero para servirle a Colombia, a la gente colombiana. Juan Carlos, ni siquiera teniendo una buena relación con Estados Unidos hay garantía de que uno va a ser tratado bien por esta nueva versión del aliado. De hecho, Trump ha hablado de intervenciones directas de Estados Unidos aquí en Colombia. Usted, frente a lo que se hizo en Venezuela, creo que lo celebró. Usted se lo celebró. No sé si un poco con la esperanza de que hubiera una transición más rápida de la que está viendo. Pero usted, ¿qué pensaría frente a una intervención directa de Estados Unidos en Colombia? Porque, pues, no sé, un día se levanta de mal genio porque hay fábricas de cocaína acá y decide mandarnos una misión especial o algo así. También esa es una de las razones por las que estoy en esto, para que Colombia nunca tenga que sufrir esa tristeza y ese deterioro que se vive en Venezuela. Lo que pasó en Venezuela tiene que ser una gran humillación para un país. Que venga una operación militar de otro país y se lleve al presidente de ese país, así sea un presidente ilegítimo, acusado por narcotraficante, y lo saquen, es una terrible humillación. Yo no quiero que eso nunca pase en Colombia. Pero uno de los antídotos para que no pase es que haya un cambio y que ojalá
se lo pido con respeto a los colombianos, pueda llegar a la presidencia para servir, poder trabajar, darle a Colombia el estatus, el trabajo por la seguridad. Y a propósito, la lucha contra la criminalidad no es para quedar bien con nadie afuera. Yo que lo hice tantos años, ¿es para qué? Para que los colombianos vivan más seguros, más tranquilos, mejor, para que llegue la inversión, para que el país progrese. Para eso es que hacemos eso. En ese juramento a la bandera que usted hizo, eso implica eventualmente defender la soberanía de Colombia también de los Estados Unidos y de una intervención de Estados Unidos. ¿Usted estaría tan dispuesto a luchar por la soberanía si las amenazas externas vienen de un régimen de pronto como el de Venezuela o de Estados Unidos? El primer paso es recuperar la soberanía en Colombia. Para eso va a ser presidente, para que Colombia sea soberana en su propio territorio. Hoy el Catatumbo no tiene soberanía colombiana. Hoy buena parte del Pacífico colombiano no tiene soberanía colombiana. Hoy partes del sur del país no tienen soberanía colombiana. Yo vengo a darle la soberanía a Colombia y más bien sí voy a hacer lo que ya hice en el pasado. Voy a pedir ayuda de otros países que tienen el mismo interés en derrotar ese crimen transnacional. Pero y vuelvo sobre esta idea, porque pues, Petro fue muy claro, ¿no? Si Estados Unidos viene acá, nosotros haremos todo para defender nuestra soberanía. ¿Usted está de acuerdo en que Colombia, en la relación con Estados Unidos, que es una relación obviamente totalmente asimétrica, pero donde hay que también trazar unas líneas de fuerza de hasta dónde está usted dispuesto a dejar que se le metan, debería trazar una línea en la que nosotros vamos a ejercer nuestra soberanía más allá? Pero Daniel, es que yo se lo pongo de esta manera. Yo ya manejé muchos años esa relación. ¿Cuándo tuvimos un problema de este estilo? ¿Cuándo? Es que por eso le digo, la tranquilidad que pueden tener los colombianos es que en la presidencia Juan Carlos era Iván Duque humillado en la Casa Blanca porque Trump lo cogió y lo sacudió y lo por debajeó y le dijo que no estaba haciendo lo suficiente, más allá de que en ese gobierno... Y yo creo que en ese momento el presidente Duque tuvo mucha dignidad porque mantuvo la tranquilidad y se preocupó no por él, sino por Colombia. A él se habría podido... Iván es un hombre de carácter. Quien conoce al doctor Duque es un tipo fuerte. Y él se habría podido poner bravo y hacer un escándalo en su beneficio. No lo hizo. Porque el que ejerce funciones iba a hablar por mí, como ministro de Estado que he sido, como embajador, como presidente de Colombia, pero como ciudadano. La dignidad está en función de servir, de hacer las cosas que se necesitan para bien de la gente. Y yo como presidente, antes que mis propios deseos y conveniencias, tengo que trabajar es para que a los colombianos les vaya bien. Entonces ahí es que cooperar, ahí es que trabajar, ahí es que ver los ángulos, por dónde hacemos buena diplomacia. Sí. Hay gente que habla de diplomacia en su vida, ha visto que es siquiera un curso de diplomacia. Yo no sé, la diplomacia ya está... su hoja de vida es buenísima, pero parece ser como la hoja de vida de un presidente del siglo XX, de un presidente pre-Trump. ¿No? Pues mire quién está mandando en Estados Unidos. Es un señor que hacía realities, un empresario. Ya está por segunda vez de presidente. Exacto. Y lo miro de Argentina. Bueno, era un señor que había sido diputado. Y me dicen del Salvador. Bueno, fue un señor que fue 2 veces alcalde. Aquí hay uno que ya ha tenido toda esa experiencia, pero sabe que los colombianos ya vivieron el reality y lo hemos vivido estos 4 años. Y Colombia no merece otro reality, ni pasarse a salir de una locura para meterse en una peor o cambiar de locura. Llegó la hora de que llegue gente que le va a dar la tranquilidad a los colombianos de que venimos a enfrentar sus problemas, a servirle a ese colombiano que nos está viendo. Claro, los Estados Unidos, y en la eventualidad de que usted fuera presidente, seguramente le van a proponer, como le están proponiendo a México, como han amenazado con Colombia, de queremos hacer operaciones dentro de su territorio. Queremos que nos dejen entrar nuestros equipos para ir allá a bombardear, a hacer nuestras special ops, no sé qué. ¿A usted le parece que eso sería algo aceptable? Eso no va a pasar cuando yo sea presidente. Mire, cuando yo sea presidente vamos a volver a la tesis muy sencilla. Los mejores operadores especiales en selva del mundo son los colombianos. Y yo voy a volver a fortalecer las Fuerzas Armadas de modo tal que estarán listas para hacer otra vez las mejores operaciones del mundo que ya hicimos y que yo mismo ordené. Es que esa es la diferencia, Daniel. Hay un poco de gente en esto que habla de cosas que se imaginan, les han contado, les escribe un memorando o es una actuación para un video y una película. Yo no vengo a actuar. Yo vengo a trabajar por los colombianos y a hacer lo que sé hacer para que Colombia avance. Y esta es la manera como lo podemos hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con Estados Unidos? Lo que sí ya hice en el pasado. Amigos, deme inteligencia, deme tecnología, entréneme la gente.
y usted tranquilo, porque aquí hay quien resuelve el problema para recuperar la soberanía de Y Colombia. aquí de nuevo, entonces no lo quiero meter en hipotéticos, pero sí quiero saber dónde están sus líneas rojas, ¿no? Porque si usted es tan cercano a Estados Unidos, si es tan pragmático frente a las relaciones, ¿hasta dónde va a ceder? ¿Hasta dónde va a ceder en nuestra soberanía? ¿Hasta dónde va a ceder en nuestros intereses? Le voy a dar ejemplos. Hace unos años yo era ministro de Defensa y entonces estaban en los diálogos de La Habana, en los cuales yo nunca participé, para que estemos claros, nunca participé de negociación alguna en La Habana. No, usted era una pieza clave. Entonces vinieron que era el brazo, el que golpeaba al terrorismo. claro, pero eso era una relación funcional y ahorita vamos para allá. Pero bueno, entonces me vienen a mi oficina, como gran solución, vienen los del acuerdo, a decirme que para que básicamente se hiciera la desmovilización iban a traer una división internacional comandada por un general británico y con una cantidad de militares de otros países. Pues yo me opuse de patas y manos. Para que estemos claros, ¿cuál es mi posición? Colombia es para los colombianos. Lo que nosotros tenemos es que buscar buenos amigos que cooperen, que nos ayuden, que hagan lo que nosotros necesitamos. Esa es la claridad. Pero por eso el país puede tener la tranquilidad que si yo soy presidente, primero, va a haber buena relación y buena cooperación. Y segundo, vamos a fortalecer lo que tenemos para nuestro propio interés. O sea, usted sería una persona que tendría como línea roja una intervención directa de Estados Unidos si fuera presidente. Nunca quiero ver que intervengan en mi país, pero si el país no cambia, vamos a recorrer ese camino y esa humillación le va a llegar a Colombia. Y yo sufriré y lloraré el día que Colombia sea humillada. No puedo permitir que a Colombia lo humillen. Daniel, yo me metí a esto porque me duele esta patria, porque estoy sintiendo que nos van a fregar, para no decir otra cosa. Nos están llevando a un país que es distinto al que merece ser esto. Por eso yo me metí a esto, porque Colombia merece algo mejor. Se lo digo de corazón. Entonces, déjeme, yo le cojo el hilo ahí. Si llega Iván Cepeda a la presidencia, elegido por los colombianos, ¿a usted le parecería, porque a usted le pareció que estaba bien que se metieran a Venezuela a sacar a Maduro, ¿no? ¿A usted le parecería bien que se vinieran aquí a sacar a Iván Cepeda? Venga, me devuelvo. Lo primero que me preocupa hoy es que el 10% de la población, según lo dijo el mismo registrador, usted vio que el registrador dijo 312 municipios de Colombia, vamos, el 10% Sí. de la población, va a tener constreñimiento electoral de grupos armados. ¿Y por quién van a votar? Pues Entonces, no sé, pues me imagino que como decían los uribistas en 2014 cuando estaba en Santos, comencemos por ahí. Santos Uribe, Santos Oscar Iván. Pero estamos hablando de hoy, Bueno, 2026. pero el hecho Yo de no- que Santos haya ganado yo y no que puedo haya corregir esos municipios, yo no puedo pero no hace corregir. que sea ilegítimo. Pero hoy le digo, no, sí, mucho. Hombre, si en Para el la cual país, usted fue ministro si en del el PP. país hay 10% de electores, No, 10% de municipios. 10% de electores, eso ya es el 30% de los municipios, 300 y pico son el 30%, son 1.103 municipios. Y ahí vive el 10% de la población. Ese 10% de la población va a votar obligada, a orden de fusil, por un candidato. Lo más seguro, el señor Cepeda, según dicen los que conocen esas regiones, y yo que he estado recientemente, eso es lo que me cuenta la gente allá. Entonces arranquemos por ahí. Ojo con la legitimidad de las elecciones que ya está en riesgo. Pero olvidémonos de eso, hacemos elecciones. Se hicieron. Mire, usted me pone una hipótesis, no, que es que aquí hay un presidente elegido. Perfecto, si fue elegido democráticamente bien, perfecto. Si esa persona se dedica a cumplir la Constitución, proteger los colombianos, proteger la soberanía, perseguir el crimen, yo no tengo nada que decir, así no me guste su color político. Yo no estoy aquí para impedir que un sector político participe, pero sí estoy en total desacuerdo con facilitar la criminalidad o convertir a Colombia en un país, como pasó en Venezuela, donde se valide el crimen y haya un cogobierno del crimen. Eso no lo aceptaría. ¿Usted va a reconocer el resultado de las elecciones o depende? Pues normalmente lo reconocería, pero ya le estoy contando que hay un tema que me preocupa y que vamos a tener que ver. Pero eso no lo pone igual que un poco la posición que algunos tienen en el pacto histórico. Estuve con María José Pizarro, no me pudo decir si iba a reconocer los resultados de las elecciones. Lo reconozco. El presidente Petro ha sembrado como un manto de desconfianza sobre el resultado de las elecciones y lo siento a usted haciendo lo mismo. No, yo no, el registrador. No. Riesgo electoral por presencia de el- grupos armados en Colombia ha habido en todas las elecciones en Colombia y usted lo sabe muy bien. Pero devolvámonos. Yo, siendo ministro, tuve las elecciones más pacíficas de la historia 2 veces.
Entonces, algo hicimos y tenía, Claro, tenían a las FARC sentadas en pues yo proceso de paz. no, tenía 100.000 hombres más y a las FARC corriendo, unos allá en La Habana y otros metidos entre las madrigueras, y 100.000 hombres más. Eso también es real, que es lo que yo quiero, que el país vuelva a tener la seguridad que necesita, la presencia del Estado Sí. que se requiere, y que llegue lo que nunca llegó, porque llegamos con la fuerza, luego la retiraron y nunca llegó el desarrollo, ni las vías terciarias. En cambio, se pusieron a comprar coca en lugar de comprar cacao. Compraron coca, pero no le compran maíz al campesino. Entonces, bueno, Porque ni todo eso es lo que siquiera venimos a corregir. Venimos a corregir todo eso, Ni Daniel. siquiera compraron coca. Les compran coca, por eso se multiplicó. Juan Carlos, le quiero preguntar sobre... Esta entrevista está buena porque yo no sé quién va a enloquecer a quién, Daniel. Ajá. Pero No, está ahí sufriendo, ¿ah? no, usted sabe irse por unas ramas. Dale. Le quiero preguntar sobre su campaña, que es una campaña... ¿Usted es un man de plata? No, hermano. No. Yo soy un man de hipoteca. Tengo una hipoteca Sí, a la casa que tengo. Eso es lo que... Y yo toda la vida he vivido de mi trabajo, de mi... Esta es solo una medida de qué tanta plata tienen las campañas, que es como la publicidad que ponen en Meta. Sí. Y entonces, ahí tenemos como a Miguel Uribe Londoño, que le ha metido casi 1.000 millones de pesos. Esto es solamente Meta, que es Instagram y Facebook. Usted está ahí de segundo con, pues, hipoteca. Ahí hay un buen apartamento de 800 millones de pesos. Sí. Es solamente la publicidad de Instagram y Facebook. Y bueno, para allá abajo está Vicky Dávila, bueno, Pipe Córdoba, sí, creo que esos 300 milloncitos no se ven. Ahí me entra Gobernación del Valle porque también cuentan como publicidad política como las alcaldías, gobernaciones, Mauricio Cárdenas. La lista sigue para abajo. Le voy a poner el gasto en el tiempo, un poco para poner en contexto lo de Miguel Uribe Londoño, que es el papá del asesinado Miguel Uribe Turbay. Entonces, Miguel Uribe es esa línea morada que tiene un gasto muy grande y después cae, ¿no? Tal vez una excentricidad. No quiero como cuestionar las decisiones de un hombre en medio de una situación de duelo terrible. Y usted, en cambio, es sólido arriba. Usted es la línea roja de arriba. ¿Esa plata dónde sale? Yo he recibido donaciones de múltiples empresas, amigos, y tengo además un procedimiento donde se verifica el origen de los fondos, etcétera. Luego, yo sí se lo digo, afortunadamente he tenido una campaña muy profesional con gente que nos ayuda a plantearle a múltiples sectores la necesidad de que contribuyan a la democracia y que contribuyan de una manera tal que podamos defender la libertad, defender la democracia y los principios. Eso es lo primero. Lo segundo, por bastante tiempo siempre insistí en que era mejor pautar de frente, porque lo que me cuentan es que lo que hacen muchos es que básicamente hacen una cantidad de pautas donde no usan sus propias páginas, sino múltiples páginas y demás. Entonces yo digo, pues como todo lo mío en la vida, de frente, yo hablo claro, lo que está pasando, está pasando. Y esos son empresarios. Sí, empresarios Entonces, a usted lo está acompañando José Obdulio Gaviria. Sí, José Tulio ha sido muy generoso y ha apoyado. Él, como mucha gente, le digo. Y hay un gran empresario, que es Manuel Santiago Mejía, que es de un grupo empresarial que se llama Corbeta, que son dueños de Alcosto, que es a su vez muy cercano a José Obdulio y también muy cercano a Álvaro Uribe. Sí, hay de todo, le digo, porque también hay otros grupos económicos y yo no me voy a poner a hacer listado aquí porque me da pena con ellos, pero eso se puede pedir. El día de mañana ahí está la Cuentas lista, claras. la lista exacta de quién me donó. Claro, como ha habido una opacidad muy grande, no en su caso, sino porque la campaña se ha dado en medio como de un periodo que no está reglamentado, ¿cierto? Todo esto, ahorita ya tenemos una campaña, que es la campaña de la consulta, pero solo comienza oficialmente El 6. el 6 de febrero, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es cómo este apoyo empresarial no condiciona su independencia. No, primero porque nadie aporta la totalidad. A mí me preocupa si hay un candidato donde no necesita aportes y fuera de eso se da el lujo de poderlo hacer solo. A mí me ha aportado básicamente un centenar de personas. Y quien me conoce, pues sabe que no hay forma que nadie pueda coaccionar o presionar de ninguna manera, pero esa tranquilidad la hay, de que esto no es un individuo, un mecenas, no, una cantidad de sectores, empresarios, distintos sectores empresariales, personas, amigos personales de alguna manera que dicen, hombre, yo tengo este milloncito de pesos, se lo quiero aportar, y sí, es bienvenido.
y ojalá nos pudieran aportar mucho más, porque la defensa de la democracia cuando es en este desequilibrio, gente que recibe plata del narcotráfico, gente que recibe plata de restaurantes que básicamente no existen, o si existen no tienen cómo mostrar. Yo no sé usted, oí el cuento, lo que no sé si podía aportar todo lo que aportó, y gente que le llega la plata y uno no sabe dónde. Tenga esta tranquilidad, Colombia. A mí me piden las cuentas y ahí están los nombres de cada persona que aportó cada peso, cada empresa, etcétera. Claro, pero ese apoyo empresarial creo que lo dibuja usted dentro de un círculo de intereses que, pues, dentro de un círculo que tiene intereses y que tiene intereses empresariales y que tiene más bien, intereses... Daniel me refleja a mí como una persona que cree en la libertad económica, que cree en el desarrollo empresarial, que cree en que la manera de salir de la pobreza es creando riqueza y no construyendo pobreza. Ese es un poco mi perfil y por eso entonces quienes están en ese mundo dicen, hombre, este es un tipo que además lleva muchos años, una trayectoria, una carrera donde yo debo ser tal vez la persona que más recursos ejecutó en la historia de Colombia, si traemos a valor presente lo que yo ejecuté en los impuestos al patrimonio y demás, y no hay una investigación nunca. Entonces, esas son las cosas que yo creo que le dan tranquilidad a la gente. Y hoy los colombianos pueden tener esa tranquilidad. Todo el que me ha aportado, ahí está para que... A ver, yo no lo quiero, porque no quiero comprar como la manera en la que el gobierno está poniendo esta discusión, de que hay unos HP empresarios, ¿no? Y con un discurso de lucha de clases. Pero tampoco quiero ser ingenuo en pensar que los empresarios tienen el interés del pueblo colombiano en sus corazones, ¿no? Porque también hay, yo sí creo yo creo es decir, que es legítimo que la gente tenga intereses, pero no suponer que porque alguien dona la democracia no le importa el país. Es que al empresario le importa el país. Seguro que le importa el país. Sin duda. Le importa el país desde su punto de vista. Y yo no No, creo que esto sea porque a veces- simplemente como porque una cosa no. de codicia o algo así, Mire, pero el punto de vista a veces es también, porque, a ver, la gente tiene conciencia social y sabe que tenemos que tener un país donde la gente que tiene dificultades tiene que salir adelante. Es que eso que usted está haciendo es casi un perfilamiento. Empresario, ergo, solo piensa en su interés particular y no piensa en la sociedad. No. Los empresarios piensan, muchos de ellos en la sociedad. Habrá algunos que no, pero fíjese que sí me parece muy tuvimos un importante. presidente tan pegado al empresariado que fue, por ejemplo, el caso de Iván Duque, ¿no? Que casi que en su campaña recibió como el apoyo del Consejo Gremial, que su gobierno fue una recolección como de los sectores de ese Consejo Gremial de alguna forma, ¿no? Llegó a defensa bueno, ese ministro, ¿o no? Usted dirá. Guillermo Botero. Sí, Guillermo es un hombre serio. Pero Daniel, usted está diciendo que si es bueno. Yo le digo que Guillermo es un hombre serio, ha sido un gran empresario. ¿Fue un buen ministro? Eso sí, no sé, digamos que Pues, ser, o sea, ser buen ministro de defensa. ese es el primer ministro de defensa que se cae por una moción de censura, ¿no? Porque Pero antes, él no lo tumbaron. Ah, no, se retiró antes, sí. Ha habido muchos, Se dejó tumbar. ha habido muchos en esa condición. Por ahí ya pasó Karen Abudinen. Digamos, usted y yo sabemos que él no fue el mejor ministro, pues duró, y además ocultó una cosa muy dura, que era que en Colombia estaban cayendo menores de edad en los bombardeos. Yo creo que es que esa sensibilidad no existía, porque cayeron en los bombardeos de Raúl Reyes, en los de El Mono Jojoy, en los de, no sé si en los de Alfonso Cano, pero bueno, pero sí siento que ahí hay como un cuestionamiento de si usted puede mirar por fuera de ese lente corporativo, de ese lente empresarial, un lente en el que el gobierno Petro ha sido muy efectivo como en decirle a la gente, venga, aquí hay una forma distinta de hacer política. Sí, con la plata de Papá Pitufo y todos esos, ¿no? Yo lo que le voy a decir con franqueza es, yo voy a seguir recibiendo donaciones de gente correcta. Hay un proceso muy juicioso donde se verifica origen de los fondos y lo más importante, quien me conoce, es que yo no comencé ayer en esto. Yo no me metí al servicio público para que me conozcan esta semana. A mí me tienen que reconocer y conocer, y ahí está a disposición mi hoja de vida y los logros que hemos tenido y las dificultades que hemos tenido, pero sobre todo, ¿cuáles son las investigaciones? ¿Cuál es el recorrido? No hay. Entonces, no, sí, pero ¿cuál es la posición ideológica? Se lo pongo fácil, ¿usted solo va a llegar a trabajar por el interés de los ricos? no, vengo a trabajar con el interés de los colombianos, a defender a los colombianos, a trabajar por los colombianos, a que el colombiano que necesita tenga la oportunidad de alguna manera gestionar algo de riqueza para que su condición mejore. Así es que vamos a trabajar con total compromiso, pero con la claridad de que los modelos estatistas, comunistas,
o pseudo-socialistas lo único que hacen es empobrecer. Yo vengo a buscar un modelo de enriquecer, Sí. de generar crecimiento económico, de generar oportunidad económica, de hacer uso de la riqueza natural del petróleo, del gas, del carbón, del oro, del cobre, del níquel, para que eso quede, por ejemplo, un fondo soberano que garantice pensión mínima para todos los colombianos, 1.100.000 viviendas que hay que hacer, crédito educativo Juan para Carlos. cada niño que termine el colegio. Esa es la diferencia. Sí, yo siento que esa mirada había tocado, había generado como un estancamiento en el mejoramiento del bienestar social en Colombia, ¿no? Que viene desde el último gobierno Santos, todo el gobierno Duque y que terminó en el estallido social y en la pandemia, ¿no? La pobreza estaba estancada, la desigualdad estaba estancada. Y creo que lo que vivieron los colombianos durante el estallido social al menos era, pues usted siente ahí un reclamo, una interpelación a la manera de ver la economía, el desarrollo de la que habían tenido antes, o eso fue simplemente como una infiltración ilegal. No, yo vi eso muy de cerca, ¿sabe? Sí, Yo vi eso muy de cerca porque yo era presidente pro Bogotá y me puse muy en la tarea de entender muchos de los dolores que había. La pandemia fue una desgracia para Colombia, o sea, para el mundo fue muy malo. Para Colombia fue una doble desgracia porque, si bien es cierto, venía reduciéndose la tasa de pobreza en Colombia, nosotros pasamos, estancada, plana, no. casi plana, bueno, Juan pues Carlos. yo le doy los datos, usted dirá. Sí, En el año 2000 nuestra tasa de pobreza era 52%. En el año 2020, final del 19, llegó a ser del 27%. La pandemia nos abrió un hueco de 10% y para el año 2021 teníamos 39%, 12 puntos de pobreza extrema, de pobreza total. sí. Entonces, ese fue, digamos, ese gap. Entonces, ¿qué mostraba eso? Que había mucha vulnerabilidad, que había gente que había logrado avanzar y que con lo que pasó en la pandemia, ese desempleo que se dio, echó para atrás. Y una cosa muy dura, que a mí me duele mucho y lo he sentido en visitas, me pasó en Cartagena. Me recibió un señor, Wilmer, que digamos, me ha ayudado en el pasado. Entonces le dije, Wilmer, ¿cómo estás? Y me dijo, mira, bien, estoy orgullosísimo. Ah, ¿por qué? Me dice, porque mi hijo terminó ingeniería de sistemas. Ah, qué bueno, te felicito. ¿Y cómo está tu hijo? No, ese sí está mal. No, pero ¿por qué está mal? Si es un logro. Dice, no, porque está manejando Uber. Digo, bueno, pero eso muestra que tienes un muchacho educado que quiere trabajar y que está, digamos, haciendo una transición mientras consigue un empleo. Pero me dice, mira, si yo hubiera sabido, no le pago una carrera que me costó un esfuerzo enorme, sino le doy la cuota inicial de un carro y que vaya y maneje de una vez. Eso me tocó las fibras, porque me refleja un poco lo que pasa para mucha gente en Colombia. Los ponemos a estudiar carreras para las que no hay empleos o no se están creando las oportunidades apropiadas para que la gente tenga esa satisfacción de progresar. Y ahí es donde yo sí me siento muy comprometido, porque Daniel, yo no vengo de una familia rica, yo no tengo herencia que me van a dejar, yo no vengo de una élite, yo no tengo apellidos rimbombantes. Mi papá fue un militar y es un pensionado. De la familia de mi mamá es una familia de origen campesino. Mis abuelos son campesinos, mi abuelita que todavía está con nosotros y que esté por muchos años, Dios permita. 97 años, una mujer que ni siquiera terminó primaria y, digamos, nos sacó adelante. Entonces yo tengo ese deber también de mantener esa conexión con una Colombia que conozco más que cualquiera de mi generación, porque recorrí el país y lo he recorrido hasta los lugares más difíciles, de más violencia y tristemente donde uno ve la verdadera Sí. cara de la pobreza. Bueno, entonces tengo unas preguntas que le hago a todos los candidatos que pasan por acá. Todavía falta. Hijo de pucho, usted me va a tener aquí como de 3 horas. ¿Ah? Hablando de sus papás, ¿quiénes son sus papás? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Qué? ¿Quiénes eran? ¿A quién es? Están conmigo, con mis papás, están aquí, gracias a Dios. Mi papá fue un oficial del ejército. Cuando yo nací, mi papá era subteniente, así que yo viví toda su carrera. Bueno, hasta pero la los oficiales son las élites del ejército. No, no son las élites. Dígame, ¿qué élite? Pregunte cuánto gana un subteniente, un teniente, un capitán. En mi casa, ¿sabe qué tocaba? Para poder salir cuando mi papá era para capitán mayor a hacer el almuerzo dominguero una vez al mes, había un tarro de monedas saltinas y ahí metíamos todas las monedas del mes y cuando se completaba era que podíamos ir al PPC de Melgar, porque vivíamos adentro de Lemaida. Esa es la vida que nos tocó, Daniel. Entonces yo también se lo digo con mucho orgullo. Una cosa que recuerdo fue mi papá con mucho orgullo. Mi papá no tenía ni idea de hablar inglés. ¿Cómo diablos iba a saber? Un tipo que nació en Bosa, se crió en el barrio de Los Alcázares y luego de muchacho se fue para la escuela militar desde los 16, 17 años. Ajá. Pues
era un buen estudiante y un buen oficial, sacó uno de los puestos más altos. Entonces le ofrecieron la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos un estudio militar allí y pues no tenía ni idea de inglés, tenía Sí. que aprobar el examen. ¿Sabe qué? El tipo se levantaba a las 2:30 de la mañana a estudiar con mi mamá, que era la que hablaba inglés, y la pobre escasamente chapucea, o sea, ella no habla casi nada. Lo que es increíble es que un día yo recuerdo una conversación de mis papás, yo soy un muchachito ahí de 8 años, 7 años, y mi papá desesperado porque no lograba avanzar en el examen. Entonces mi mamá le dijo, ay, retírese de eso ya, ¿qué es esta trasnochadera? Porque usted se levanta a las 2 de la mañana y se tiene que ir a las 5:30 para formar allá con la formación militar. Y mi papá dijo, no, yo tengo que hacer esto porque necesito que mis hijos aprendan inglés. La única manera de que ellos van a tener un futuro. ¿Sabe qué? Yo no estaría en todo lo que he pasado si él no se hubiera jugado por mí. Y esta es la historia que yo quiero que también todos los colombianos tengan esa oportunidad de progresar, de avanzar. Un tema que me obsesiona. Pero, que estas son su vicio. No me diga que no tiene vicio, que hay, eso sí. Comer, de pronto, ya muchas cuando me como- ponen maní, me encanta comer maní no así. puede ser. Pero es que mi señora dice que parezco maniático. Entonces es como un vicio, como que empiezo a comer maní así como excesivamente. Eso dice Pilar. Eso dice Pilar. Pero no, yo no fumo. Pues por supuesto, en mi vida he visto una droga, salvo las que incautábamos, así las vi todas. Y mi toma de trago es social. Se encuentra con un amigo. Pero últimamente le dan. sí, o sea, hay una cantidad de cosas, trabajar demasiado. De pronto eso. He sido medio workaholic, que llaman. Trabajo más de la cuenta y soy obsesivo con el trabajo y me obsesionan los resultados. Eso sí, resultados y exijo resultados. Porque la gente además le pone una cara de, he estado trabajando mucho. No sirve tu trabajo si no hay resultados, amigo. Esa es la vida real. Nunca experimentó con una droga. No, nunca, ¿cómo se le ocurre? Además del trago, obviamente. No, hombre, no. Eso sí me parece atroz. Me parece que es acabar la vida pendejamente. Qué tristeza. Pero esa es la verdad. Pero a mí es la verdad. Pero pues, ¿Para qué se meten a pendejear con la droga y más de uno nunca sale de ese túnel? es decir, pues, uno No, yo sí me pongo a toda esa joda. lo Se bonito lo de la digo de corazón. democracia es que Sí, uno yo está en derecho de explorar. Eso sí, y de respeto a todo el su- mundo. De su conciencia. Sí, respeto a todo el mundo, pero Ah. todo el que se mete en eso termina aburrido. Eso no le sirve a nada para nadie. Eso es como el trago en exceso. Y tome trago, ¿cómo termina? La comida en exceso, pues nada en exceso está bien. Pero la droga, todos sabemos que al final es un mal producto para la sociedad, para la familia y para la persona. Bueno, creo que... Quedamos para otro debate. su hobby. Me encanta ver fútbol. Yo veo mucho fútbol y yo llego, por ejemplo, por las noches a ver YouTube, a ver qué partido de fútbol hubo. ¿Tiene Me equipo? encanta ver deportes. Sí. ¿Cuál? Millonarios, Ah, River Plate y Real Madrid. Esos son mis tres. todo. A veces el Chelsea y este año estábamos en la mala. Ave María, si me... Su primer voto. Mi primer voto fue por Álvaro Gómez Hurtado. Año 90. Usted es conservador. Una persona que de valores, de principios. Pero eso, o sea, todos los liberales también tienen valores y no, pero principios de yo le vida digo, cosas flexibles, No, relativistas. pero también le voy a decir una cosa. Soy totalmente convencido del respeto de la libertad de las personas. Es decir, quien cierra la puerta de su casa, nadie tiene derecho ni siquiera a opinar qué hace ahí. Esa es mi posición. Último voto presidencial. Último voto Petro, Rodolfo. presidencial. Voté yo creo que por Rodolfo. No, voté por Rodolfo. Así fue. Y en primera, En primera voté por el exalcalde de Medellín. Fico. Papa o yuca. Yuca y papa. Me encanta la yuca cocinada como la hacen en Santander, que era como la comió mi abuelo, que me encanta, pero a mí me encanta la papa. De todas las formas posibles, me encanta la papa. Tengo otras rápidas, pero vuelvo a... Este es quizás como el momento más importante, no sé, yo creo, de su carrera como funcionario, como ministro de Defensa. Seguro le va a traer algunos recuerdos. Era considerado un político, pero al mismo tiempo era considerado un terrorista despiadado, un hombre dispuesto a actuar de manera radical, un hombre que negaba al pueblo colombiano la oportunidad de mirar el futuro con prosperidad, de mirar el futuro con una visión de paz. Pues ahí está usted dando el parte de la baja de Cano.
Y yo tengo ahí una cantidad de preguntas que tienen que ver sobre una cosa muy especial que tiene usted en medio de la historia política de Colombia y es como haber estado con Santos y ahora también estar tan cerca de Álvaro Uribe. ¿Usted en ese momento sabía que se estaba negociando, que había un diálogo secreto? Sí, fue informado por el presidente. Y ahí entonces, creo que esa decisión fue una decisión pues muy difícil sobre todo para el presidente Santos que estaba como en los dos lados de la negociación, ¿no? Es doy de baja Yo a creo Cano, que él no creyó que íbamos a dar ese golpe ese día. Y, que no lo iban o sea, sí, y dijo que háganle, pero pensó que eso no iba a pasar y pasó. Pero usted dice una vaina ahí muy clave y es como Alfonso Cano le ha cerrado las puertas a la paz. Y yo creo que ustedes internamente tenían claro que con Cano un proceso, o No, no sé si ustedes, yo no. o al menos Santos Yo no. tenía claro que con... No, bueno, usted lo dice. Yo solo entiendo lo que pasa con este individuo cuando ya incautados sus computadores, los expertos analistas de inteligencia empiezan un poco a revelar algunas de las cosas que hay allí. Pero el resumen es, nuestras Fuerzas Armadas son gloriosas. Daniel, mi gratitud y cariño a los soldados, los policías que por años expusieron su vida, que aún hoy la siguen exponiendo. Así empezó Se juega usted por ese Colombia parte. a la hora de defender, porque eso está en mi corazón y en mi cabeza y en mi alma, Daniel. Es que la gente no se imagina el sacrificio que tiene que hacer un hombre de las Fuerzas Armadas para cumplirle al país. Esto no es un juego. Y esto, ojalá fuera, como yo veo ahora, gente que hace videos con cara de bravo y que con eso ya se arreglaron los problemas. Ya le pregunto. Vamos a acabar con todos. No, no, eso no es así. Estos son temas muy serios. Para yo llegar a ese día pasaron demasiadas cosas, demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio, demasiado compromiso con el país. Y bueno, Déjeme llevarlo a lo político y no tanto a lo militar, donde usted evidentemente se siente muy cómodo. pero es que eso es político. Es que le digo, no podemos desenfocarnos de por qué pasan las cosas y cómo se hacen. Usted, y entonces a lo que lo quiero llevar es que usted fue parte fundamental de la estrategia que llevó a las FARC a la negociación y que eventualmente hizo que esos diálogos tuvieran el desenlace que tuvieron, pues porque usted era la persona que estaba a cargo como de mantener una presión militar para convencerlos a ellos. Hasta que ya no les gustó mi presión. Les pareció que yo presionaba mucho, que me oponía a parar la aspersión, que no les gustó que yo siguiera ordenando golpes contra estructuras terroristas. Entonces ya me dijeron, váyase. Así fue. Pues váyase para Washington tampoco. Sí, pero me fui para Washington porque tocaba proteger la vida un poco. Digamos que si yo tuviera que repetir esa decisión hoy, quizá tomaría una diferente, pero también creo que sirvió estar en Washington para atajar algunas cosas. Pero la ruptura con Santos es o sea, es una ruptura por un desacuerdo de política pública, de política, o es una ruptura personal. No, no es personal. Es personal porque yo nunca, usted me ha visto decir algo personal contra el presidente Santos, nunca en la vida. No, es que, además, que para ponerlo en contexto, usted hizo la mayoría de su carrera política Sí, junto a Juan Y Manuel hicimos, Santos. y yo siempre digo, ¿cómo nos fue bien cuando trabajamos en Hacienda? ¿Cómo nos fue bien cuando trabajamos en el Ministerio de Defensa juntos? Eso lo hizo el presidente Uribe, el presidente Uribe, lo puso de presidente básicamente a raíz de eso. Los primeros años, ¿cómo trabajamos de bien? Pero luego empiezo yo a ver una desviación en términos de querer conceder cosas que me parecieron excesivas. Parar la lucha contra el narcotráfico era un error. Y entonces yo dije en ese momento, el país se va a inundar de coca. Y no era ningún científico. Era obvio porque yo recorría este país en detalle. Mire dónde estamos hoy. Mire dónde estamos hoy. Mire cómo todo este deterioro se generó. Pero mire, yo frente a todo eso siempre digo, el valor de poder hablar de esto es que hay una experiencia como nadie en el país que puede hablar de esto. Pero mi valor frente al país hoy es usar todo mi conocimiento y experiencia no para mirar ayer ni para lo que ya pasó, sino para enfrentar el problema de hoy Claro. y lo que viene. El ayer ilumina el mañana, yo creo, por eso es que lo tengo aquí haciéndole todas estas preguntas del pasado. Entonces, porque lo que ahí siento es que si usted no sabía que tocaba hacer unas concesiones para que ese proceso No, saliera ojo, adelante. nadie que sea serio en el mundo va a decir que no haya unas concesiones. Sí. Pero es que hubo unas concesiones que se dijo que no se iban a pasar y pasaron. Y ahí ¿Qué era? Lo de cárcel para
Pues, para los miembros de... por lo menos un regalo político, que incluso creo que hay un video del presidente mismo diciendo que nunca irán al Congreso. Claro, bueno, pero ahí entonces bueno, al final no lo logró. Bueno, ¿no? pero en el país sí paga sus consecuencias. Es que por eso es que negociar es duro y hay que tener a veces mucha firmeza y posición. Así le cueste a uno políticamente. Sí. Es lo que yo he dicho, al final a mí esto me ha costado, me da pesar. Y como usted me preguntaba ahora, es una diferencia de política pública, es una diferencia personal. No, personal yo respeto. Nunca nadie me ha visto Creo que decir nada. Santos sí se la tomó un poquito Bueno, personal. pero yo no. Pero yo no. Yo no me acuerdo de sus palabras. Era como, esta es la peor traición que jamás en la vida he recibido o algo No, así. eso nunca lo vi. ¿No? Si usted lo oye, yo no. No, me toca googlear, pero sí era como... Le toca googlear, pero lo cierto es, yo nunca he tomado, nunca y he hecho nada personal. Pero sí, mis valores y principios, mi compromiso patriótico con las Fuerzas Armadas me pusieron a asumir un costo. Hay gente en política que me dice, hombre, usted nunca hubiera tomado esa diferencia. Sí. Yo, no, yo siento que tenía que hacerlo por el bien del país. Pero vuelvo y le digo, el país hoy ya está en un problema muy grave. Lo que pasó hace 5 o 10 años, no importa, el problema hoy es dónde estamos. Los colombianos llenos de miedo, los colombianos sintiendo que no pueden ir a un parque, que no pueden salir, todo el mundo extorsionado, las zonas rurales otra vez con control ya no territorial de los grupos armados, Hay otros pero control social del territorio. que se está llegando más platica, que el salario mínimo subió, que la gasolina está bajando, que... Los mismos que también tienen miedo de que los roben, porque hoy tienen pánico es por eso. Es que son No unas... me quiero ir de esto. Dale. Ingrid le agradeció mucho por lo de Jaque. Usted en Jaque sí hizo, pues tuvo un rol importante. En Jaque yo era el viceministro, yo fui informado de la operación, tenía una tarea que tuvo que ver con la operación previa que se llamaba la Operación Elipse, que era ayudar con la capacidad que tenían los norteamericanos de ofrecer la posibilidad de un cerco humanitario y demás. Así que cuando todo eso pasó, pues yo estaba bastante informado y comprometido, pero hay que decir que los héroes de Jaque son el general Montoya, el general Padilla, los generales que estuvieron en ese momento, los oficiales de inteligencia Sí. y todos aquellos que participaron en las decisiones. Yo no era un factor de decisión, era un factor de acompañamiento y conocí todos los detalles. Años después, usted podrá verificar que la gente que participó en la Operación Jaque es extremadamente generosa y cercana a mí, porque siempre he estado pendiente de ellos, en reconocerlos, en cuidarlos, en admirar lo que hicieron. Ahora que me menciona el heroísmo del general Montoya, ¿usted cree que él es un héroe? Hizo cosas heroicas en su momento. Sí, pero uno ¿cómo define un héroe? O sea, alguien que hace cosas heroicas. No, el heroísmo es alguien que en un momento dado toma decisiones que le exponen su propia vida para poder producir un resultado. Pero yo sé usted para dónde va. Sí. Entonces yo lo que le diría frente a eso es, hay una realidad judicial y quien tiene que enfrentar la justicia pues tendrá que ser vencido en juicio. Veremos qué pasa, pero yo sí tengo que reconocer las cosas que se hicieron bien. Sería terrible más bien, yo sabiendo que él tuvo una participación, entonces uno negar que la gente tuvo un rol tan importante para el país. Claro, pero un héroe es casi que como un apelativo de delegado, ¿no? Y entonces usted además de las cosas que sabe que él hizo bien, sabe, y eso lo han contado sus subalternos, muchos de ellos oficiales, que fue una fuerza detrás de lo que conocemos como los falsos positivos, ¿no? Que fue el asesinato, no indiscriminado, pero sí sistemático de civiles para presentarlos como bajas en combate. Usted ahí era viceministro ya. Sí, era viceministro. Y les tocó la purga. Entonces, creo que ese ha sido, creo que una mancha muy dolorosa para el ejército y una mancha muy dolorosa que de alguna forma representa el general Montoya, o así lo dicen las personas que han estado colaborando con la red. Yo ahí veo como dos cosas. Uno, estábamos hablando de Jaque. Sí. Yo le hablé de Jaque. Y quitarle ese mérito sería un... No. Entonces, cada cosa. Dos, está acusado de unas cosas. Bueno, allá hay una justicia y ojalá obren en derecho y se sepa lo que es. Sí. Tres, ya le hablo yo de mi gestión cuando tuve responsabilidades como ministro de Defensa. Básicamente fue ejemplar el comportamiento de las Fuerzas Armadas, incluso los casos que pudieron haber, yo mismo denuncié varios de ellos o se llevaron a investigación. La verdad es que fueron años de grandes golpes donde el comportamiento en el marco de derechos humanos y de IH fue realmente ejemplar histórico. ¿Cómo así durante los falsos? Los años en que yo fui ministro, estoy hablando. Claro, pero esos tocaron, pues,
años en los que el body count, o sea, la presión sobre el ejército para generar bajas, seguían sucediendo, ¿no? Estoy hablando de los años en que fui ministro. Por eso le dije, yo estoy hablándole de lo que yo puedo tener certeza de las decisiones que yo mismo ordené o tomé. ¿Y usted cree que los falsos positivos, o sea, usted los reconoce como que eso existió? Yo lamento mucho que en el país haya existido el caso de personas que tomaron tan malas decisiones, y se lo pongo de esta manera: cualquiera que ordene el crimen de una persona tiene que responder por ese crimen. Es así como lo veo, así de claro. Luego, si alguien tomó una decisión en un momento dado de perseguir a alguien y cometer un delito, y más en el marco de la ley, pues por Pero supuesto viola la ley. aparentemente no fue Todos, solo alguien, sino fueron... si alguien además tomó una decisión de llevarse la vida de una persona y presentarla además como un delincuente, Sí. perdóneme, eso es un crimen de la mayor gravedad. Yo no tengo problema con hablar con claridad de esto. Mucho hay que ver todo lo que pasó en el país. También me ha dolido cuando miembros de las Fuerzas Armadas que no cometieron un crimen fueron acusados por colectivos de abogados. Está el famoso caso del general Uzcategui, que incluso va uno y ve, y resulta que hubo un colectivo que se inventó una película, y bueno, ahí está por lo menos en justicia. Entonces yo digo, estos son los equilibrios que el país requiere, ¿no? Otra cosa que yo también vi mucho, y era que cuando lo que llaman reclutamiento de menores, que yo lo llamo secuestro de niños, Sí. porque ¿qué reclutamiento es? No, te vamos a reclutar en una fuerza guerrillera, nada, se los llevan a la fuerza, a orden, en fin. Cuando esos niños morían, muchos de ellos en combate, por ejemplo, después aparecen como NNs. Y muchas veces lo que también hacían era, digamos, crearle responsabilidad ya no solo a quien cometió el delito de secuestrarlo y reclutarlo, sino en derivada a, digamos, el Estado mismo. Entonces yo digo todo esto porque es importante hablarlo, porque es lo que el país necesita, poder hablar tranquilo y de frente. Y hoy pareciera que todavía no es posible decir las cosas como son, sino que se juega... Siento que usted no les dice cómo son. No, yo los digo clarito. Pues no, me parece que decir que es que fueron unos casos donde algunas personas de pronto deberían decir si fueron responsables. Pues no se compadece con la evidencia de que hubo, Así. no sé, 6.000, 5.000. No peleemos por la cifra, ¿no? No, pero sí es bueno, eso de la cifra sí es bueno pelearlo. Porque mire, le voy a ¿Cuántos contar- son? No tengo ni idea, pero yo le voy a poner... ¿Son 6.000? No sé, Eso dice la JEP. no sé. Yo no sé si dice la JEP eso, es que he oído que la JEP dice, no, esa no es la cifra. Pues- Yo no sé. Yo lo que le Sí, pongo es sí esto. dice. Lo que le pongo es esto. La mayor parte de gente que está hoy capturada por esos casos, no se capturaron hace 5 años, ni 8, ni 7. Se capturaron hace más de 10, 12, 13, 14 años. Sí, pero no había ni una, o sea, había muy pocas condenas. Estaban en la cárcel, en las cárceles Sí, militares. sí, pero estaban en las cárceles militares. Entonces, ojo, no será... Estaban no- en no- el resort Bueno, militar pero y entonces no sí será- había unas condenas, una será- justicia pero que Daniel, avanzaba muy pero lento. Daniel, ¿no será justo por lo menos reconocer pasos que se dieron en su momento y dónde estaba la gente? No, Porque es sin que duda. si eso no se hace, No, entonces uno se mete en la tema ya de... Yo lo que quiero es entender usted qué piensa, ¿no? Pues ya le digo, el que es un asesino, no importa. Claro, pero ¿en qué partido hubo juegue? un problema sistemático dentro del ejército colombiano que llevó a que se asesinaran a miles de civiles, y eso no me parece que sea como el resultado de un asesino por aquí y otro asesino por allá, sino de un problema que es, a ver, no sé si era un problema en el entrenamiento, un problema en enfrentar la presión de los superiores, pero había un problema cuando su ejército tiene esa respuesta ante la presión, hay un problema. Daniel, ¿usted opina sobre eso? Me parece legítima su opinión. Yo opino un poco sobre lo que conocí y sí digo qué importa es en los años en que yo tuve que tomar decisiones y cómo se tomaron y qué situación vivimos. Ahora sí voy con usted entonces a este giro en la política de Santos a Uribe y a quien se ha acercado mucho, bueno, tal vez a quien siempre fue cercano. Usted estuvo en el no finalmente durante la época del plebiscito. Aquí está con Uribe y Uribe me parece curioso. Lo que hace es como pedirle a su militancia que lo perdone. He tenido con el doctor Juan Carlos Pinzón, me he reunido, tengo el más alto concepto sobre él. Trabajo en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial, viceministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención, porque fue ministro de Defensa en el gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al doctor Pinzón. ¿Usted es uno de los candidatos tapados de Uribe? Mire, yo
participé del gobierno del presidente Uribe como lo hizo el presidente Santos. Y todo el mundo sabe que la elección en el 2010 tuvo mucho que ver con la posición política que se tenía y así el presidente Santos llegó al gobierno. Entonces, pues no me parece nada extraño que el presidente Uribe haga una referencia positiva a alguien que participó de su gobierno. Si es verdad, hoy tal vez el único candidato que participó de ese gobierno y que tuvo trabajo en ese gobierno y en la seguridad democrática fui yo. Sí. Lo cual, digamos, eso es así como usted decía ahora, hablemos de verdad, pues yo como siempre la cara de frente, eso es así. Tengo mucho respeto por el presidente Uribe, lamento también y siento que lo han perseguido de forma, digamos, muy, muy cruel, muy dura. Y lo que sí le puedo decir es que a mi llegada a la presidencia de la República soy una persona que no tiene hoy jefes, soy una persona que tiene experiencia, que tiene buenas relaciones con mucha gente y que me voy a dedicar a enfrentar los problemas de hoy y los de mañana. Y los sectores que de alguna manera se puedan sentir que son de izquierda y que me van, también pueden sentir tranquilidad. Yo no vengo aquí a hacer una persecución ideológica contra nadie. Sí. El país tiene que primero abordar una realidad en materia de seguridad para recuperar su soberanía, pero en ese proceso tenemos que trabajar para construir una prosperidad colectiva, una sociedad donde la gente no siga teniendo 6 millones de personas la condición de pobreza extrema que tienen o 17 millones de personas la condición de pobreza total. Yo quiero un país donde haya pensión mínima garantizada para todo el mundo y me voy a dedicar a que eso se produzca. Quiero un país donde hay 1.100.000 personas, familias mejor, que no tienen una vivienda y que viven básicamente en piso de tierra. Quiero que tengan una La pensión vivienda. mínima avanzó el gobierno Petro. Petro, sí, mire que a mí el otro día me preguntaron, oiga, algo que le parezca... Ahí va con unas a mí me una pareció- política del presidente Petro que usted continuaría. Yo no solo la continuaría, sino la mejoraría y la dejaría que funcione bien para siempre. Porque Petro ofreció 230.000 pesos, creo que es lo que les dan, que ni Sí. siquiera hoy es un cuarto, ni siquiera es un octavo ya de un salario mínimo. Yo quiero una pensión mínima que siquiera sea el 70% del salario mínimo para cada colombiano, pero la pregunta es cómo se fondea, Sí. de dónde se consigue la Porque plata. usted quiere bajar los impuestos también. Entonces, ¿de dónde va a fondear esto? De la producción de petróleo, gas, carbón, cobre, oro, cobalto, níquel. Y entonces vamos a coger, como se hizo en Noruega, como se ha hecho en Emiratos, Sí. como se hace en Arabia Saudita, un porcentaje de esa plata para garantizar el fondo pensional de todos los colombianos. O sea, ¿usted cree que se debería hacer minería en la Amazonía? En la Amazonía, Donde está el cobalto, por ejemplo. sí, ya ocurre. ¿Usted sabía eso? Sí. Ah, bueno, entonces dígame, mire lo triste, el otro día fui en la historia de Santurbán. ¿Usted cree que se debería hacer minería de oro en Santurbán? Todo el mundo decía, no. Usted sería el primero que diga, no. Vaya, mire cómo está ese queso gruyera allá. Están O sea, sacando todo el oro. ¿Le gustaría entonces hacer No, yo lo minería que digo es como que formal en la Amazonía? Yo quiero hacer minería sostenible, bien hecha. Protejo el agua, protejamos la naturaleza, pero no dejemos que los criminales se queden con esas rentas, que las rentas le lleguen a los colombianos Sí. en regalías, en impuestos y en trabajo formal. ¿Asamblea Constituyente? Sí, Pues ¿no? la que están proponiendo hoy, no. Ah, que era una distinta. No, pues es que uno tampoco puede decir, sí, no, nunca son una asamblea constituyente, pero la que haya, yo hoy no veo razón. Hoy es que poner el país es a trabajar. Pero le gusta, pues, porque el uribismo ha propuesto una para reformar la Bueno, justicia. entonces, Yo creo que para responder, Claudia, otra. En el periodo de gobierno de Juan Carlos Pinzón va a haber asamblea constituyente, no. Ok. ¿Aumentaría erradicación de coca? Sí, sin duda. ¿Hay que recortar el gasto público? Sí. ¿Israel cometió genocidio en Gaza? Yo ahí arranco por lo que siempre me parece importante. ¿Cómo arrancó eso y cómo va? A mí me parece terrible que haya víctimas, niños, civiles, mujeres, no debería pasar, pero a mí sí me parece que hay que equilibrar esas preguntas. Sí, pero ¿a usted le parece que ha sido proporcional la respuesta a lo que fue un acto terrorista que mató a más de 1.000 civiles Ya dicho así, en Israel? entonces uno dice, qué barbaridad lo que ocurrió el 7 y qué exceso el que está ocurriendo, pero yo creo que ese es el equilibrio donde uno debe hablar y no pararse ahí con la pañoletica de un color o del otro, no, no. Y por el otro lado le digo, más me preocupa a mí las víctimas en Cali, las víctimas en el Cauca, las víctimas en el Catatumbo. Usted sabe que este año subió el homicidio en Colombia en el 2025, Sí. salieron las cifras, subió. ¿Quién llora por eso? Nadie. Que hoy tenemos, según medicina legal, 1.040 muertos más que las que indica el Ministerio de Defensa. Es que esto es lo que debería estar preocupándonos. ¿Hay que avanzar en la relación con China a través de Sí. la ruta de seda?
No sé si la ruta sea para no meterse uno en una pelea ideológica que no queremos estar, pero yo sí quiero más inversión, más infraestructura. Sí. Lo que no quiero es que se nos metan en la seguridad nacional. Pues usted me ha dado muchas vueltas y me he demorado mucho para llegar a esto, pero quiero como su reacción a la propuesta de seguridad de una de las personas que puede ser su rival en este sector de la centro derecha. En los primeros 90 días hay que dar de baja o poner a buen recaudo de la justicia a 10 cabecillas de 10 organizaciones, Sí. que sean bien peligrosos, para devolverle a la tropa el honor y la moral que le haya arrebatado. Fácil decirlo, pero sí se logra. Hermano, Sí se- cuando el Estado se decide nunca pierde. Cuando el Estado da un paso y con autoridad se ejerce, el bandido se va. Como lo dijo el presidente Bukele, cuando el Estado no derrota el crimen es porque hace parte de la criminalidad, como está pasando en Colombia hoy. ¿Les parece Nayib Bukele una buena inspiración para su política de seguridad? No, yo quiero ser Juan Carlos Pinzón. Y entonces él habla de 10. Dice que yo tengo 128 cabecillas de grupos criminales y terroristas en Colombia neutralizados. Nadie tiene ese récord. Entonces yo me imagino que lo que El récord de nuestras gloriosas fuerzas de militares, ellos, ¿no? de los militares y policías. Pero yo creo que el récord, o sea, él lo que quiere ser es como yo, es lo que veo. Entonces a los votantes de ese candidato les digo, oiga, vengan, voten por alguien que sí tiene experiencia, que sabe hacer, pero que al mismo tiempo lo hacemos en el marco de la ley, en el respeto por las normas, pensando en lo institucional, haciendo las cosas para que el país avance. Esto no es un tema de andar prometiendo violencia, esto es un tema de hacer uso legítimo de la fuerza del Estado para proteger a los colombianos, para derrotar las amenazas. Y yo creo que eso es lo que sabemos hacer. Nadie puede controvertir esto, lo digo, y cuando oigo estas declaraciones, pues digo, debe ser que quieren aprender a hacer lo que les contaron que uno lideró. Y ese man es el que termina pasando a segunda contra Cepeda. Uf, eso esperemos que ese escenario no se dé. Yo espero ser el presidente de Colombia. Por eso estoy en esto. Usted está en una consulta que se llama la Gran Consulta, ¿no? Que es importante saber que la gente puede votar por la Gran Consulta. Una consulta por Colombia. Sí, sí, bueno, pero pues... Pero así se llama. Los caracteres Así se llama la... son escasos. Entonces, en esta Gran Consulta hay 9 candidatos. ¿Van a llegar los 9? ¿Usted y Peñalosa van a llegar los 2? ¿Los 2 tienen el aval del mismo partido? Yo me imagino que sí. La ¿Sí? gente, los que están ahí, todos dicen que van a ir. Veremos qué pasa, pero yo me imagino que eso es lo que ¿Y quiere. usted cómo va a hacer para ganarle a Paloma, que tiene un partido que tiene al expresidente Uribe en el tarjetón y que va a las elecciones el mismo día? Bueno, yo espero que mucha gente del Centro Democrático piense que esta es una buena opción. Espero que mucha gente de la vida ciudadana se sienta cómodo con que haya alguien que tenga experiencia y planes listos para servirle. Y espero que gente del Partido Conservador, del Partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, la sociedad civil en general, esté con nosotros. Incluso está el candidato Espriella. Mucha gente quiere estar ahí. Hombre, voten aquí, que el 8 de marzo pueden votar por nosotros. Hay mucha gente del candidato Fajardo que quisiera estar. Hombre, vengan y voten aquí, que aquí hay una realidad que es básicamente centrada, clara, mano firme, puño de hierro con el crimen, pero al mismo tiempo también que conoce el país, que tiene corazón, que abraza a los colombianos y que quiere que nuestra gente progrese. Para eso estoy en eso. Pero esta Gran Consulta que es además de un escampadero de personas que estaban como en el margen de error y que algunas están surgiendo, creo que a usted le ha ido mejor en algunas de las últimas, a Paloma también. ¿Qué significa esa Gran Consulta? ¿Usted podría tener en su gobierno o ser del gobierno de cualquiera de esas personas que está ahí? Significa unidad. Yo creo que el país estaba clamando, por favor, únanse. Muestren que el deseo ya no es particular, sino es atender los problemas de Colombia. Y yo creo que eso es lo que hace tan valiosa esta unión a través de esta consulta, que entre otras cosas, además, no es un tema de encuesta, no es un tema de alguien diga cómo es que nos unimos, una convención. No, es el voto popular el día de las elecciones de Senado y Cámara. Así que yo sí le pido a todos los que nos están viendo, voten por Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo para tener un candidato de unidad que pueda ganar en primera vuelta y darle tranquilidad y confianza a los ¿Y colombianos. cuál es la diferencia entre usted y Paloma? O sea, los dos aparentemente están cerca al corazón de Álvaro Uribe, los dos tienen como una afinidad con el uribismo.
están cerca a empresarios y a un sector empresarial similar. ¿Cuál diría usted que es como la diferencia entre ustedes? Pues yo respeto mucho a Paloma, le tengo gran aprecio y cariño, admiración, considero que ha sido una gran senadora, pero pues cuando se compara la experiencia en los temas del país, pues eso no es una gran diferencia, es una Sí. diferencia abismal. En materia de seguridad, simplemente no hay experiencia. En materia de economía, pues esa es la experiencia. En materia de relaciones con Estados Unidos, ¿quién más tiene esa experiencia? En materia de salud, ¿quién ha manejado un sistema de salud? En materia de empresarial y de Uno de sector los privado. dos. Por supuesto yo. ¿Sí? El sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, 4 millones de personas. No, Daniel, no quites los años de esfuerzo, pestañas quemadas y sacrificio, porque eso ha sido... No, pero es que usted me vuelve como todo el universo de las fuerzas militares y claro. Pero es que me tocó eso. Y también, Dígame, carretera. se lo pongo de esta manera. ¿Y qué culpa tengo yo si es que esto es verdad? Daniel, y eso es lo que el debería... manejo político Paloma, quizás. Se lo digo de esta manera. Todo el país debería sentirse tranquilos por eso. Es porque aquí nada de lo que yo digo vine a contarles cómo fue que me lo... Bueno, no, yo siento que hay unos empresarios. Manejo que se político, sienten pues mire, yo no soy sé. secretario general de la presidencia. O sea, usted era el del computador de Palacio. Pues se lo pongo de esta manera. Tenía la unidad Con nacional. cada uno de los miembros del Congreso y hay un respeto y hay un conocimiento por cada persona que está... ¿Le tocó dar mermelada? No, a mí no. O sea, usted es el único santista que no dio mermelada. No, pues es que yo fui secretario general de la presidencia los primeros 13 meses del gobierno. Ah, no. Y ahí es me que usted moví al formó la Ministerio unidad de Defensa. nacional. ¿Cuál unidad nacional? Pues la del presidente, la primera versión de la unidad nacional. Ya le entiendo. No le entendía a qué se refería. Pues la mayor bancada, creo que ningún partido tenía una bancada tan grande como la que tuvo Santos en 2000, Sí. ¿no? Y venga, le digo, y en el año 26, para hacer todos los ajustes que hay que hacer, necesitamos unas mayorías fuertes en el Congreso y un buen manejo para que haya precisamente esa capacidad de avanzar en los temas que le duelen a Colombia. Me voy con unas preguntas como de temas sociales para... ¿Usted está feliz hablando conmigo? Llevamos como No, una no, hora no. y media. Bueno, sigamos. Legalización de la marihuana para uso adulto, como en Estados Unidos, No estoy de acuerdo. en Washington, D.C. Sí, pero no estoy de acuerdo, no me gusta, me parece. Pero que además es porque no... Bueno, porque se la pero va a estoy quitar preguntando, porque sí me primero, gustó. pues que esos voten por eso. Yo voy a votar que no. Eso huele horrible, primero que todo. ¿Qué cosa paulera? Feo esa vaina. Se lo digo, esa vaina huele terrible. No, es la conversación que yo tengo hasta con mis hijos cuando camina uno y se da cuenta y uno dice, pero ¿cómo fuman esa vaina y se impregnan esa cosa? Bueno, es mi opinión, Sí, sí. es mi opinión. Sí, 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 Pero sí. ¿sabe qué me duele? Eso para mucha gente es un tema de libertad y yo Sí. respeto mucho eso. Pero para muchas familias, Daniel, para muchas familias es el fin de una vida. Para muchas mamás, un niño de pronto es la esperanza de que ese niño trabaje, progrese. Y cuando entran en ese camino de la droga, nunca más vuelven. Ese es el camino muchas veces del reclutamiento de menores. Entonces, yo, ¿sabe qué prefiero? La segunda jornada escolar, para que los niños hagan deporte, para que los Estas son niños hagan cortas. cultura y artes, para que los niños aprendan tecnología y un segundo idioma. Legalización de la cocaína, no, obviamente. ¿Está de acuerdo con el aborto legal hasta las 24 semanas, como establece la jurisprudencia? Yo respeto, yo soy una persona provida en general, pero respeto las sentencias de la Corte y Sí. ojalá la Corte en el proceso, digamos, tomar en cuenta un poco el cuidado de la vida humana. Y bueno, yo respeto a la Corte. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? No mucho, no. ¿Usted es católico? Sí, yo soy católico, no soy tan practicante, soy un cristiano, digamos, pero no soy tan practicante como debería. ¿Y matrimonio gay? Respeto. Yo sí digo, hay que respetar las orientaciones sexuales de la gente. Yo siempre digo, una vez cerrada la puerta de una vivienda, las personas están... Pero bueno, el matrimonio es un acto público, Sí, ¿no? claro, no, y está. Eso yo no ¿Adopción estoy aquí. gay de personas del mismo sexo? No me anima tanto, pero no me anima tanto. ¿Hay que tener hijos? Pues yo tengo 2. Hay que tener hijos pensando con la seriedad. ¿Usted tiene de lo una que hija? significa. Tengo una niña y un niño. ¿Y usted qué le dice a ella y a él? ¿Denme nietos? No, eso no lo digo. Eso no lo digo así. Soy muy respetuoso incluso de mis propios hijos. Mis hijos son de una generación bien distinta. Usted se pone a decirles que es que usted tiene... No, con eso hay que conversar. Yo converso mucho con mis hijos y me sorprendo a ratos de que piensan las vainas que yo digo, bueno, ¿y esto? Porque, bueno, respeto, aprendo.
es que hay que respetar mucho a la gente. Yo respeto a la gente. Y solo me voy con esta, es la que acabo de entrar ahorita, de los soldados celebrando el aumento que hizo el presidente Petro o sea, a los que prestan servicio militar ahora les pagan un salario mínimo, ahí está como la celebración. Cuando tu carrera empieza a tomar flote, todo el mundo empieza a decir que vuelvan. Pues yo lo sabía. Son muy pocos los que confían, muy pocos los que creen. Y siempre digo así, si ves el mismo, y este estilo, sí, de ti. Esta es una unidad de infantería marina, veía yo ahí los muchachos. No, ni idea. Sí, no, pues yo le cuento. ¿Qué piensa de eso? Hombre, el servicio militar obligatorio en Colombia siempre pagó y pagaba lo que llamaban una especie de bonificación. Y como el servicio era obligatorio, entonces básicamente todo el mundo iba por regla, o los seleccionados, y esa bonificación servía para que tuvieran sus gastos menores. Esas bonificaciones siempre fueron pequeñísimas, y a mí me alegra que hoy eso, digamos, le llegue a la gente, porque al final son familias, los muchachos. ¿El soldado quién es? Un muchacho, hijo de una familia. Me parece bien. ¿Qué miro yo hacia adelante? El costo de todo esto es porque nosotros necesitamos tener un pie de fuerza más grande. Sí. Necesitamos más soldados profesionales y policías profesionales. Necesitamos mucho policía. Entonces, pues hay que entender esto también en la dinámica de costo. Pero la dignidad del soldado, que se atienda bien a un hombre que le sirve al país, hombre, ¿quién más que yo voy a celebrar eso? Pero ahí entonces siento que Petro hizo mucho, ¿no? Es decir, les dio este sueldo. Hay un tema de las mesadas que yo no termino de entender, pero donde entiendo también el gobierno fue más generoso. Les compró aviones, los Gripen. ¿Hay algo que usted reconoce del tratamiento que le ha dado el presidente a las fuerzas militares? Yo siempre he dicho algo y es que todo lo que se haga para beneficiar las fuerzas militares me alegra. Pero así como he visto eso, también he visto humillación, he visto irrespeto, las he visto desmoralizadas, las he visto, digamos, limitadas en sancionar, he visto la ausencia de mantenimiento, la falta de helicópteros, la falta de acción. Entonces, digamos que la plata no puede comprar cosas que son más de fondo, como es la moral de las Fuerzas Armadas, como es su voluntad de lucha en defensa de los colombianos, y por el otro lado las humillaciones que yo he visto que han sido víctimas. Siempre he lamentado mucho cómo nunca ver a un presidente del lado de las familias que entregan sus hijos y que de alguna manera también cuando entregan su vida uno quiere ver ahí. Pero fíjese, yo siento que hay otra forma de verlo. No los puso a erradicar forzosamente, enfrentándose a comunidades que tienen, los pone en una situación muy difícil cuando ustedes mandaban a los soldados y a los Perdóneme, policías. yo en este gobierno es que he visto más secuestros de soldados y policías que nunca antes. Y no pasa nada ya. Y lo cogen pasivamente. Cogieron muchos, o sea, esto es una situación. A mí no, mire, yo tuve una ocasión que fue el famoso caso de Toribío, y a las 6 de la mañana ese día la base estaba recuperada y tomada. Así de simple, y esa fue la orden que yo di. 6 de la mañana ya estaba recuperada la base, y todavía creo que los soldados actuaron de manera consecuente. Sin embargo, creo que vamos a tener que dar una directiva presidencial, yo la daré, de que las fuerzas militares y de policía están en la obligación de defenderse en el marco de la ley, de forma proporcional, para poder proteger los derechos suyos, los de los colombianos. ¿Y eso qué significa? ¿Dispararle a las comunidades que vienen Significa hacer uso proporcional de la fuerza. Pero es que son soldados, tienen fusiles, los otros tienen palos. No, pues hay que elevar la doctrina. Yo, por ejemplo, en su momento fui fortaleciendo la capacidad de uso de armas no letales, por ejemplo, para poder actuar de forma proporcional. Entonces, usted no se afane, que de eso sí sabemos. Así que el país le va a ir bien teniendo un presidente que no habla ni ladra, sino que Sí, sabe qué hacer. Sabemos que ha habido como muchos excesos de derechos humanos frente a, o sea, cuando uno pone a una tropa en una situación imposible de estar en un lugar donde la comunidad no lo quiere, de hacer algo que va en contra de la forma de vida. Pero venga, le voy a dar un ejemplo concreto. Hace unos días veía yo un video, que yo creo que lo vio todo el país, tipo borracho con un puñal de carnicero persiguiendo a dos policías. Los policías corrían. El tipo los persiguió. Le metió la puñalada al primero. Ahí lo dejó tendido. Conclusión, el policía, de dejarse matar,
Luego le metió la puñalada al segundo. Ese segundo disparó y como ya no lo hizo de forma proporcional y calculada, mató al tipo. ¿Cómo quedaron los policías? El uno herido, el otro casi de muerte porque le entró cerca a la vena aorta y adicionalmente con un problema judicial por haber matado a un señor. Por Dios, ¿qué sentido tiene eso? ¿Y qué debe haber hecho? Desde el primer momento debió reducirlo y hacer fuego que de alguna manera garantizara que el señor no actuara en violencia contra ellos. Como que darle en un pie o no. Bueno, eso es lo que hay que regular. Pero mire que usted es el de las ideas. Ni siquiera no. No, Oiga, no Daniel, me no sea ataque violento. eso. No me ataque eso. Se me volvió usted ahora pues un tipo de uso de la violencia. Juan Carlos Pinzón va al tarjetón de las consultas el 8 de octubre. Su cara estará en... No, el 8 de marzo. El 8 yo no sé de marzo, en qué octubre anda, pero yo, enseguida. 8 de marzo. El 8 de marzo, ya, menos mal no puede contestar, se le dañó el micrófono. No, Juan Carlos, muchas gracias por pasar por acá, por ser generoso con su tiempo. No sé qué tanto con sus respuestas. Pero Daniel, todo lo que me preguntó le respondí. No, respondí lo que quería. No, usted quería que me respondiera lo que usted quería. Yo le respondí lo que me corresponde. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio, por suscribirse al canal, por ir a votar por quien quieran el próximo 8 de marzo en las consultas presidenciales. No, si pero quieren. voten por Juan Carlos Pinzón. No. Daniel, ¿usted no va a votar por Juan Carlos Pinzón? ¿Tiene ganas o no? Voto secreto. Ave María. En voto secreto, afortunadamente. Y afortunadamente, entonces ahora solo hay un tarjetón, ¿no? Nadie que me vaya a ver va a saber. Nadie va a saber usted por qué consulta vota. Eso es lo bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Chao. Saludos, gracias. 2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político colombiano directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa Inmersión de Colombia de La Silla Vacía, un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Inscríbase antes del 12 de febrero y aproveche los últimos cupos. Toda la información en lasillavacía.com.